Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Saludos, amada iglesia. Una vez más les doy la bienvenida a nuestro servicio en línea de los días sábados. Es un gusto poder compartir con ustedes a la distancia. Les hago llegar un saludo también de parte de la iglesia de Quito, siempre haciéndoles saber que estamos orando por sus vidas. Nosotros estamos intercediendo día y noche, orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por cada miembro de su familia. Y es un gusto poder reunirnos en el servicio en línea el día de hoy, en lo que respecta a Neshama Ministerios, la ciudad de Tulcán. Así que apresúrese rápido, vaya a traer su Biblia, con Biblia en mano. Vamos a leer la palabra de Dios hoy, vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Tome asiento donde quiera que usted esté en este momento. Vamos a tomarnos este momento para acomodarnos, para prepararnos. Tenga su Biblia en la mano. Vamos a ir al Salmo 3. No pierda de vista el Salmo 3 mientras nos preparamos, tal vez en familia. Llámele a la persona, a su papá, a su hermano, a su invitado. Llámele, dígale, ya estamos empezando, con su Biblia en mano. Tenga su celular listo, póngale en silencio. Tenga a la vista el Salmo 3, que es lo que vamos a compartir en esta tarde. Y prepare su corazón. Si usted está ahí ahorita sentado frente a su computador, frente a su celular, frente al televisor, frente a la pantalla, donde quiera que usted esté, prepare su corazón. El Señor siempre está hablando, y prepare su corazón para este tiempo. Si ya usted está listo, está cómodo ya en el lugar establecido para poder recibir la palabra de Dios en este tiempo, cierre sus ojos. Vamos a orar antes de iniciar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias una vez más porque tenemos la oportunidad de compartir juntos tu palabra, Señor. Yo quiero bendecir a cada persona y a cada familia que nos está escuchando en este momento, Señor. Te pido, Señor, habla a su corazón, toca su vida, hazte real en este momento, Señor, a su vida. Señor, levanta familias fuertes, te pido en el nombre de Jesús. Y sobre todo que en este momento nos hables, Señor, nos rodees con tu presencia y nos llenes una vez más. Señor, déjanos sentir tu presencia. Yo te pido, Señor, que tu presencia sea llenando cada rincón de las casas que nos están escuchando en este momento, hasta el último rincón. Sopla tu Neshama, sopla tu aliento de vida sobre cada familia, sobre cada hogar. Señor, hasta el último rincón, y sobre todo, Señor, sopla sobre nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Sabemos que después de este tiempo no vamos a ser iguales, Señor. Te damos gracias, Señor, háblame. Ahí donde usted está, dígale, Señor, háblame. Con todo su corazón, con todas sus fuerzas, dígale, Señor, háblame hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido una vez más. Mi nombre es Dani, soy el pastor de la iglesia de Neshama en la ciudad de Tulcán. Qué gusto que nos esté acompañando en este momento. Y no sé a ustedes, pero a mí en lo personal me gusta el deporte. Soy una persona que le gusta practicar el deporte. No sé a cuántos de ustedes también les gusta practicar el deporte. Tal vez algunos de ustedes fútbol, otros practicarán el voleibol, otros tal vez el atletismo, les gusta salir a correr o ir al gimnasio. En fin, yo creo que al menos en este tiempo es una generación en donde se ha vuelto a poner de moda el deporte, y voy a tomar esto como una premisa. El mensaje de hoy se llama Selah. Dígale a la persona que está a su lado, Selah. Así como usted escucha, Selah. Y volvemos, les decía, no sé si a ustedes les gustan los deportes, a mí sí en lo personal. Quiero compartirles un artículo que está relacionado justamente al deporte, y usted va a decir, ¿y esto qué tiene que ver el pastor? ¿De qué nos va a hablar hoy? Prepare su corazón, el Señor nos va a hablar mucho. Y quiero compartirles un artículo deportivo, está relacionado a los deportes,
Ponga mucha atención, quiero compartirles este artículo deportivo del 24 de marzo del año 2019. Este artículo fue redactado por el periodista deportivo Fernando Clementín y habla sobre la importancia del descanso en los deportistas de élite, así que ponga mucha atención. Este experto menciona: el descanso es igual o más importante que un buen entrenamiento. Sin él, todo nuestro esfuerzo como deportistas no solo será inútil, sino hasta contraproducente. Respetar los tiempos de recuperación debe ser siempre una prioridad. Así como avanzar en el entrenamiento y desafiar los límites del cuerpo es primordial para cualquier deportista, el descanso también es fundamental. Muchos atletas subestiman o directamente olvidan la importancia de descansar. Esto se puede traducir en cansancio, bajo rendimiento e incluso lesiones. A muchos les cuesta entenderlo, pero el descanso es una parte más del entrenamiento. Lo es en todos sus potenciales significados. Hay que descansar entre series de ejercicios, entre un turno de entrenamiento y otro, y también entre los días de la semana. Para deportistas amateurs, la recomendación general es dejar al menos 2 días sin entreno en la semana. Preferiblemente deberían ser 3. En el caso de los profesionales o atletas de alto rendimiento, esto puede variar. Sus entrenadores planifican los trabajos complementarios que difieren en intensidad y permiten ejercitar los músculos y capacidades diferentes cada día, menciona este experto deportivo. Ahora, el mensaje de hoy se llama Selah, una vez más. En lo espiritual también es importante el descanso, y Dios lo deja muy claro en su palabra. Quiero compartirles y que me acompañen ustedes también a leer la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 3, les decía al inicio, pongan su atención y busquemos el Salmo 3. Vamos a leer el Salmo 3 del 1 al 8, completo. ¿Sí? La Biblia dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo 8. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. En este salmo encontramos una palabra rara, no sé si a usted le llamó la atención, una palabra extraña, una palabra rara, que en este Salmo 3 que acabamos de leer se repite 3 veces. Y tal vez nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué está ahí esta palabra extraña? Y recordamos tal vez que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dígale a la persona que está a su lado, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia, que es su palabra, también tiene un propósito. Aún esta extraña palabra que en este Salmo 3 se repite hasta 3 veces, tiene un propósito. Y mi pregunta es, y no sé si tal vez sea la suya también, en algún momento se preguntó, se está preguntando ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablábamos antes acerca de la importancia de descansar? Yo creo que tal vez el Señor ya empezó a hablarnos. Y quiero que, para que usted entienda mucho mejor, darle el significado de esta palabra rara, de esta pequeña palabra de 2 sílabas, Selah. Y déjeme decirle que yo investigué para que ustedes puedan aprender y compartir juntos este momento. Y el significado de Selah se trata de un término, de una palabra que se usaba en los tiempos musicales o en los tiempos litúrgicos, es decir, en los momentos de realizar el servicio a Dios, en el tabernáculo o en el templo de Dios, en la antigüedad. Es decir, este término se usa tanto es un término musical como un término litúrgico, del que se desconoce el sentido preciso, el significado. Es una palabra difícil de entender, han dicho los estudiosos. Los teólogos
han hecho mucha investigación acerca de esta palabra y dicen, y han concluido ellos, estos expertos, que se desconoce el sentido preciso. Es muy difícil darle un significado, han mencionado ellos, a esta palabra Selah. A propósito, estos expertos dicen que las veces que en la Biblia aparece esta palabra Selah son en total de 71 veces. 71 veces usted va a encontrar la palabra Selah en la Biblia. En los Salmos va a encontrarla justamente estas 71 veces. Serían 74, perdón, 74 veces. 71 veces usted la va a encontrar en los Salmos, ¿sí? Mientras usted lea los Salmos, usted va a encontrarla en el transcurso de los Salmos 71 veces. Y 3 veces usted la va a encontrar en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Y según estos estudiosos, como les vengo diciendo, esta palabra, a pesar de que ha sido difícil darle un significado, ellos concluyen de que significa meditar, significa deténgase y escuche. Esta palabra también significa pausar y pensar en eso. Significa levantad vuestros ojos y bendecid. Significa levantar, dicen otros simplemente. Aunque también se dice que significa pausa, así tal cual, pausa. Significa también repetición o cambio de voz. Para los que tal vez están relacionados o familiarizados con la música, les gusta cantar o tocan algún instrumento, han estudiado música, saben lo que significa estos últimos términos que hemos dicho, ¿no? Dar una pausa, una repetición, un cambio de voz, es decir, un poco más ya referente a un término o un ámbito musical. No sé qué le parece a usted este significado de la palabra Selah. Ahora, podríamos decir entonces que esta palabra, según el contexto, dependiendo, ¿no es cierto? En el Salmo 3, yo creo que si yo veo estas interpretaciones, al terminar el versículo 4, por ejemplo, dice Selah, ¿no? Y eso nos lleva como que a pausar y meditar en lo que estoy diciendo, ¿no? En cada versículo. Ahora, dependiendo del contexto, yo les digo, amada iglesia, esta palabra Selah, un poco extraña tal vez, no muy conocida, o tal vez la hemos leído muchas veces, pero no nos hemos puesto a meditar o no hemos pausado nuestra mirada y nuestra atención en esta palabra. Pero creo que significa más o menos lo siguiente. Vamos a darle ya un significado un poco más determinante para que podamos entender lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Esta palabra significaría entonces, medita en esto. Cuando usted encuentre la palabra Selah en la Biblia, quiere decir, medita en esto. Quiere decir también, detente y reflexiona. Es decir, al momento de que, vuelvo al versículo 8 del capítulo 3 de Salmos, dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Quiere decir, detente y reflexiona. O sea, reflexionar, es decir, reflexionar en lo que estoy leyendo. Significa también, haz una pausa y piensa en esto. Significa, para. Dígale a la persona que está a su lado, para y escucha. Para y escucha. Haz un alto y considera, significa esto, ¿no? Mira este significado, no sé, a mí me llamó muchísimo la atención. Significa, sopesa el valor de esto, o pesa el valor de esto. Detente, espera y escucha. Estas 3 palabras también tienen el significado, dan el significado a Selah. Detente, espera y escucha. Son 3 cosas diferentes. Una vez más, iglesia, detente, espera y escucha. Y yo creo que estas mismas palabras, Dios las está hablando en este momento a todas las personas alrededor del mundo. Yo creo que estas mismas palabras, pesa el valor de esto, detente, espera, escucha. Dios le está diciendo estas palabras a todas las personas del mundo, sobre todo en estos momentos, en esta época difícil. Lo que el Señor está queriendo decirnos, creo yo, es deténganse todos ustedes, esperen, escuchen, deténganse, esperen, escuchen. Yo creo que el Señor nos está hablando como humanidad, nos está diciendo Selah, amados míos, Selah, amado mundo, Selah, amada tierra, Selah, habitantes de la tierra, Selah, deténganse, esperen, escuchen. Y usted puede decir, wow, es impresionante. Inclusive creo que debemos saber, y usted tal vez lo sabe, muchos lo hemos leído tal vez, si no, mire, hagamos un recuento de que luego de haber hecho su obra, Dios también hizo un Selah en su vida. Usted puede decir, no, pero Dios
Él está en constante movimiento, Él tiene mucho trabajo, el estar cuidando a la humanidad, el estar pendiente de todo lo que sucede en el universo. Usted puede decir, pero Dios nunca para. Pero si usted va a la Biblia, Génesis capítulo 2 y versículo 2, usted va a encontrar que Dios también hace un Selah. De vez en cuando Dios hace un detente, una espera y una escucha, una pausa. Y en Génesis 2:2 lo podemos ver, dice la Biblia, y acabó Dios en el séptimo día, está hablando de la creación, cuando Él hace todo lo que podemos ver, crea los cielos, la tierra, los animales, al ser humano. Dice este versículo 2 de Génesis capítulo 2, verso 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Repita conmigo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Si ve usted, el Señor hace un Selah. Ahí usted encuentra que el Señor hace un Selah. Dios comprendía la importancia de parar y hacer este descanso. Y nosotros que somos hechos a su imagen, a su semejanza, no vamos a hacer la excepción. Creo que nosotros también debemos hacer de vez en cuando pausas, detenernos. Mi pregunta para ustedes, iglesia, es, ¿usted ha parado en su vida? ¿O desde qué tiempo usted no ha tenido una pausa o un parate en su vida? Y hablo a los no creyentes, o a aquellos que nos escuchan la primera vez, o sobre todo a aquellos que hemos estado en el servicio de Dios. Tal vez tú eres un líder, una líder, sirves en tu iglesia o sirves aquí en la iglesia con nosotros, sea en la ciudad de Quito, aquí en Tulcán. ¿Has tenido la oportunidad de parar, de hacer un Selah en tu vida? Selah importa porque nos anima a hacer una pausa y reflexionar. Miren qué grandioso es nuestro Dios, que de esta pequeña palabra que muchos de nosotros tal vez al leer los salmos la hemos pasado sin tanta atención, el Señor nos está hablando tanto hoy. La palabra Selah en sí misma entonces nos hace detenernos y considerar lo que Dios puede estar diciendo. Incluso cuando no entendemos completamente a veces lo que Dios está hablando o haciendo. Selah nos da la oportunidad de alejarnos un momento de esta vida loca, ocupada e ininterrumpida, que todos tenemos la tendencia de vivir, y considerar los inmensos misterios y maravillas de Dios. Créanme que cuando nosotros estamos tan distraídos, nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido, en medio de tanta fatiga, el trabajo, los estudios, y es difícil escuchar la voz de Dios a veces. Yo creo también que Selah es un tiempo de pausa para recibir una palabra rema de parte de Dios. Muchos dirán, ¿qué significa palabra rema de parte de Dios? Palabra rema de parte de Dios significa una revelación de parte de Dios. Es una revelación de un mensaje que muchas veces, a veces está escondido a simple vista. Cuando usted lee la Biblia, no sé si a usted le ha pasado, a mí muchas veces, en donde yo leo la palabra de Dios y digo, no entendí nada. Pasé una hora leyendo las escrituras y digo, no entendí. Si soy honesto, a veces hablo con Dios y digo, no entendí. Mi devocional hoy no lo tuve claro, Señor, no entendí nada. Y a veces el Selah nos sirve para hacer una pausa y poder tener una revelación de lo que yo estoy leyendo en su palabra. Tener una revelación tal vez de una visión, de un sueño que el Señor le dio en estos últimos días, en estos últimos meses. Que tal vez por la vida agitada que nosotros llevamos, no hemos tenido la oportunidad de parar y de poder mirar y meditar tal vez en ese sueño, en esa visión o en lo que yo he leído en estos tiempos a través de su palabra. Entonces el Selah es importante porque el Señor nos va a revelar, nos va a dar esta palabra rema a nosotros para poder entender, para explicarnos cosas que tal vez le hemos preguntado a Dios y Él quiere darnos esa respuesta. Y no solo darnos las respuestas, sino grabarlas en lo profundo de nuestro corazón para que se hagan vida en nosotros y podamos vivir su palabra. Es como si Dios nos dijera, medita en esto, detente y reflexiona. Haz una pausa y piensa en esto. Para y escucha, haz un alto y considera, pesa el valor de esto, detente, espera, escucha, amada iglesia, amado hijo, amada hija, amado siervo, amada sierva, amado pastor. Entonces, yo creo que la importancia de hacer un Selah en nuestra vida es crucial, es crucial, es crucial. ¿Sabe por qué? Porque
yo encuentro que es muy importante por tres aspectos. Por tres aspectos. Yo he estado meditando muchísimo en esta palabra, Selah. Desde la anterior semana el Señor me la habló a mi corazón, a mi propia vida. Yo he estado meditando y yo creo que es muy importante por tres aspectos hacer un Selah en nuestra vida, iglesia. Familias que me están escuchando, hombres y mujeres de Dios que me están escuchando, es importante hacer un Selah en nuestra vida. Es más, Dios creo que nos obligó, aunque nosotros no hayamos querido a través de este virus, de esta pandemia, de este COVID-19, el Señor creo que dijo, deténganse. Y sabe porque es importante hacer una pausa. Dios lo sabe. Y Él dijo, no creo que va a haber otra forma tal vez en que ellos puedan estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Y saben por qué es tan importante? Y el Señor tuvo que hacer todo esto para poner en una pausa al mundo, en un Selah al mundo. Por tres cosas les decía, creo yo. Y la primera es porque el Selah es importante porque hay recuperación de nuestra fuerza espiritual cuando usted entra en un Selah. Hay una recuperación de nuestra fuerza espiritual, el primer aspecto por el cual yo creo que es importante. Le repito una vez más, hay recuperación de nuestra fuerza espiritual en los Selah. Cuando somos cristianos es como si entrenáramos cada día. Recuerde que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, yo corro para conseguir un galardón, dice, no corruptible. Y él nos anima, dice, corramos la carrera de la fe. Él compara al Hijo de Dios, al cristiano, como un atleta, como un deportista. Y claro, porque los cristianos entrenamos cada día. Y usted puede decir, pastor, ¿y cómo es esto de que entrenamos los creyentes? Y aún los no creyentes, aunque no lo saben, somos como deportistas que estamos entrenando. ¿En qué, pastor? Al enfrentar las dificultades de la vida. Les doy un ejemplo, injusticias, otros serán las deudas, el trabajo, nuestro servicio a Dios en la iglesia, ataques del enemigo y en fin, los diferentes y sin números de problemas y aflicciones del día a día. El creyente, a diferencia de los no creyentes, nos desgastamos más porque entrenamos sin parar a diario. Estamos exigiendo a nuestra fe, al músculo de nuestra fe. No lo paramos cada día como deportistas, como que corremos esa carrera de la fe que dice Pablo. Estamos exigiendo nuestra fe, exigimos nuestro espíritu, nuestras emociones son exigidas también, nuestra mente también, de una manera que sobrepasa lo normal. El no creyente solo tiene que preocuparse por lo que ve, por lo natural. Pero el cristiano va más allá. Él también sabe que hay cosas espirituales y nos desgastamos como los deportistas. Por lo tanto, es lógico, nos dice Dios, que tras esto se requiera cierto tiempo para descansar, recargarnos para volver y restablecer nuestros niveles normales de fe, de unción, restablecer nuestros niveles de su presencia sobre nuestras vidas. Amén. ¿Y por qué es importante la fe, la unción, la presencia de Dios? Porque estas nos sirven o se convierten en el combustible para nuestros músculos espirituales, para recomenzar nuestro caminar con Dios. Tal vez muchos de ustedes en este tiempo estaban llegando al límite sin darse cuenta, porque ya su fe estaba sobreexigida, la unción se desgastó, la presencia de Dios ya no estaba con la misma intensidad y necesitábamos restablecer, recargar estos niveles de fe, de unción y de su presencia. Porque si no, no vamos a poder seguir. Por eso es lo que usted tal vez se sentía raro, no sabía identificar qué es lo que pasaba en su matrimonio, en su negocio, en la forma de realizar su trabajo, el servicio a Dios. Y es necesario porque esto es como combustible. Haga de cuenta usted que la fe, la unción, la presencia es como esta madera que usted echa al fuego para que el fuego se mantenga prendido. Si usted no echa combustible, la llama tiende a apagarse. Entonces es necesario parar para recuperar nuestra fuerza espiritual. Amén. Iglesia, recuperemos nuestra fuerza espiritual, aprovechemos este tiempo de pausa que el Señor nos ha regalado. Muchos lo ven como algo malo, como otros lo ven como un castigo, como algo pesado, como un juicio tal vez, pero es un regalo, porque necesitamos recuperar nuestra fuerza espiritual, amados. Un segundo aspecto por el cual es importante un Selah, creo yo, y el Señor me lo decía así, lo segundo es por crecimiento espiritual. No solo recuperar fuerza, sino también crecer. El segundo aspecto, crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual. Mire otra vez, volviendo otra vez a lo que dice Pablo, corred
vuestra carrera. Amén. Correr la carrera de la fe. Al enfrentar nuestro vivir cristiano diario, estamos ejercitando el músculo de nuestro espíritu, los músculos de nuestro espíritu. Y así como en lo natural el trabajo con máquinas, por eso les decía al inicio, otra vez, hablando de este artículo de la importancia de descansar de este experto deportivo al inicio, decíamos, así como en lo natural usted trabaja con máquinas, otros hacen gimnasio, hacen cargas pesadas, y hacen que las fibras y tejidos que componen los músculos se rompan. Cuando usted hace actividad deportiva, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay dolor? ¿Y por qué hay cansancio? ¿Y por qué le duele el cuerpo al siguiente día? Porque las fibras musculares se rompen cuando usted usa máquinas o usa cargas pesadas o sale a correr. Y esto sabemos los que practicamos deporte y hemos entendido que para poder tener una vida saludable, estos ejercicios deben complementarse con periodos de descanso y de alimentación, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se vuelve a reconstruir y se hacen fuertes los músculos. ¿Sí? Esto, les decía, con la alimentación sana, ingiriendo proteínas y carbohidratos, dicen los expertos, los nutricionistas, ¿no? En cantidades adecuadas de estos alimentos de proteínas y carbohidratos, hacen que produzcan el crecimiento muscular y usted se sienta bien, se lleve una vida sana y sus músculos se hagan fuertes. Lo mismo ocurre en lo espiritual, amada iglesia. Los Selah de Dios son tan importantes, las pausas que debemos hacer en nuestra vida como cristianos son tan importantes para que nuestro espíritu crezca, para que los músculos espirituales de nuestra fe crezcan, para que nuestro servicio a Dios crezca, para que nuestro carácter crezca, para que la unción que Dios ha puesto sobre nosotros también crezca. Son como esos músculos. La importancia del Selah en este sentido no comprende solamente un día libre, unas vacaciones, un día para descansar exclusivamente nuestro cuerpo, sino para aprender a estar quietos. Muchos cristianos, y no digo que esto esté mal, dicen, ay, yo necesito vacaciones, y como quisiera ahorita tal vez estar en la playa, en la orilla de la playa, mirando la puesta del sol, tomándome un cóctel, un refresco, un batido, ¿sí? Y muchos piensan que el Selah solo comprende eso, y está bien, también comprende, pero va más allá. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que les acabo de decir, aprender a estar quietos, ni siquiera ir a la playa. A veces el Selah de Dios, las pausas que Dios quiere que hagamos no están relacionadas solamente a darnos vacaciones o descansar o quedarnos todo un día en la cama durmiendo o viendo una película o leyendo la palabra, sino Dios lo que Él quiere es que aprendamos a estar quietos. Muchas veces el Selah implica eso y muchos de nosotros tal vez no hemos aprendido a estar quietos delante de Dios. Recuerde que la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tal vez muchos de nosotros hemos estado intentando resolver nuestros propios problemas y nosotros sin darnos cuenta tomamos la rienda de nuestros problemas. Tal vez nosotros tomamos la rienda, si usted es líder del ministerio y cayó en hacerlo en sus propias fuerzas o lo está haciendo en sus propias fuerzas. El Señor dice, no, quieto, ahorita no quiero ni que te vayas a la playa, no quiero que veas películas, no quiero que te vayas al cine, yo solo quiero que te quedes quieto y conozcas que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú crezcas. ¿Qué pasa si usted, vuelvo a lo natural, para los que hemos practicado deporte, usted es un atleta y corrió 15 kilómetros y al otro día sale y quiere correr los mismos 15 kilómetros y al tercer día consecutivo corre otros 15 kilómetros? Sus músculos se van a atrofiar, sus músculos se van a estancar. Y no va a haber crecimiento, al contrario, va a haber una reducción del tamaño del músculo. Entonces tal vez nos ha estado pasando esto, nosotros hemos estado sin parar y nos hemos quedado del mismo tamaño espiritual, para que usted me entienda. Y el Señor dice, no, tienen que estar quietos porque yo quiero que ustedes crezcan. Aprender a estar quietos. ¿En qué, pastor? En nuestra mente y pensamientos, en nuestro espíritu, en nuestra boca, iglesia. Aprender a estar callados delante de Dios, aprender a estar quietos y callados delante de Dios. Dado que mucho de este proceso espiritual del crecer, muchos dicen, ¿cómo creces espiritualmente? Pastor, ¿tú cómo has crecido? Miren, yo he crecido aprendiendo a aprovechar los Selah, estando quieto y callado delante de Dios. Es ahí donde mis músculos de la fe muchas veces han tomado fuerza y se han hecho más grandes. Mi fe se ha hecho más grande. La unción que el Señor por su gracia y su misericordia ha puesto sobre mí se ha hecho más fuerte. Amén. Dado
Este proceso del Selah es importante si usted quiere crecer en su espíritu. El crecimiento, repita conmigo, se da en la quietud y la calma. Les repito otra vez, diga conmigo, el crecimiento espiritual se da en la quietud y la calma. Entonces, segundo aspecto importante, ¿para qué sirve un Selah? ¿Para qué sirve estar quieto? Para crecer espiritualmente. Y un tercer aspecto, hablábamos de tres. Un tercer aspecto es por descanso mental y emocional. Tercer aspecto, descanso mental y emocional. Decíamos tres aspectos. El primero, recuperación de nuestra fuerza espiritual. Segundo, crecimiento espiritual. Y este tercer aspecto, descanso mental y emocional. Yo sé que en Neshama Ministerios nos gusta tomar apuntes. Yo le animo que cada vez que usted escuche los servicios online de los sábados o domingos, tenga algo donde anotar para que pueda después hacer un Selah y meditar en eso, en la prédica. Anote este tercer punto, descanso mental y emocional. ¿Por qué es importante los Selah? Hacer un Selah de vez en cuando en nuestra vida, por descanso mental y emocional. No se olvide que el ser humano está compuesto de tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también tenemos tres elementos en nuestra composición como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces es importante la parte del alma. Según la palabra, en el alma, en este elemento que compone nuestro ser, está la mente, están las emociones. ¿Y para qué sirven los Selah? Para descansar, para un descanso mental y emocional. Y póngame mucha atención, esto me hablaba Dios y quiero transmitirles tal cual. Yo tomaba apuntes también porque yo hago esto cuando estoy callado y quieto delante de Dios. A veces por si acaso pongo algo, un esfero, algo donde apuntar. Para no olvidarme, la memoria es frágil. Y yo quiero trasladarles esto que yo apuntaba mientras estaba delante de Dios sobre este aspecto de descanso mental y emocional. Mire, por más apasionado que alguien pueda ser por Dios, llega un momento en el que se necesita parar. Y no quiero que me malentienda, déjeme explicarle un poco más. Pues somos humanos, imperfectos. Y en nuestro entreno diario, como cristianos, de orar, eso es un entrenamiento, ¿no? De orar, de buscar a Dios, de leer su palabra, de orar por otros, de dar a otros, ¿no? Tal vez ayudar dándole una ofrenda, una comida, o de aconsejar a otros, de servir a Dios. Sumado eso a nuestras actividades cotidianas de nuestro trabajo, nuestros estudios, de ser papá, de ser mamá, etc. En estos entrenos espirituales la mente y nuestras emociones trabajan bajo presión. Amén. Trabajan bajo presión. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Trabajan bajo presión. Nuestra alma, en donde descansa nuestra mente, nuestras emociones, trabajan bajo presión, se exigen. Amén. Se exigen demasiado. Trabajan bajo presión para aguantar los esfuerzos que se le exigen. Y se desgastan. Diga, se desgastan. Y no solo nuestro cuerpo es el que se desgasta. Usted se da cuenta que también nuestra alma se desgasta. Muchas veces, por eso hay personas que tal vez me están escuchando que dicen, yo duermo, pastor, ahorita es más, en cuarentena duermo el triple. Ahora he pasado durmiendo tal vez una semana completa, pero sigo cansado, pastor. ¿Sabes por qué te sientes así? Porque lo que está cansado no es tu cuerpo, sino está cansado tu alma, tu mente, tus emociones. Y por más que tú duermas, no vas a encontrar descanso en dormir. Lo que tú necesitas es un Selah para que tus emociones y tu mente, tus pensamientos descansen. Hay personas que duermen y siguen pensando a 1000 por hora, o están en el día haciendo otras cosas, pero piensan en otra cosa, y su mente siempre está a 1000 por hora. Entonces es necesario que tú hagas un Selah y descanses tus pensamientos y tus emociones, porque se desgastan, no solo nuestro cuerpo. Yo creo que es más fuerte estar cansado mental y emocionalmente que físicamente. ¿Por qué? Porque tal vez si yo estoy cansado físicamente, en verdad, ahí si me acuesto en la cama y duermo unas 14 horas y el cuerpo se recupera. Como bien y duermo unas 14 horas, se recupera. Pero, y una mente, tus pensamientos, tus emociones. Entonces, por más apasionado que alguien pueda ser por Dios, yo creo que ahora tal vez me están entendiendo, llega un momento en el que se necesita parar. No parar en ser cristiano, no parar en nuestro compromiso y amor por Él, no parar en nuestros valores, no. Otra vez les digo, no me malentiendan.
ya que si no paramos, no nos damos un Selah, no entramos en un Selah en nuestras vidas, podemos correr el riesgo de caer en la religiosidad. Cuando usted está desgastado y está desgastado emocionalmente y mentalmente, usted puede caer en la religiosidad. Puede correr ese riesgo de caer en la monotonía, en el estancamiento espiritual, en convertirnos odres viejos, como dice la palabra, en odres viejos. Como los fariseos, nos podemos volver fariseos, como los fariseos en su época. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Orar, por ejemplo. Leer la Biblia porque sí. Buscar a Dios de la misma forma, adorarlo de la misma forma y se hace como una costumbre, como algo monótono, como algo seco. No sé si a usted le ha pasado en mi vida. He tenido muchos de estos tiempos y yo ya me doy cuenta, hay que hacer un Selah. Tengo que parar. A veces, no sé si les ha pasado a ustedes, van a la iglesia y dicen, wow, en los servicios cuando hemos estado reunidos, la presencia de Dios era tan fuerte y con esta canción, con esta adoración especial, yo sentí la presencia de Dios y luego vamos a la casa y el Señor, por su gracia, usamos la misma adoración, le cantamos, nos postramos de la misma forma y el Señor nos visita, pero luego el siguiente día queremos hacer lo mismo, la misma postura, la misma canción y ya no pasa nada. Y es porque tal vez estamos cansados emocionalmente, estamos cansados mentalmente y caemos en esto, orar por orar, leer porque sí, la Biblia, buscar por buscar o buscarlo de las mismas formas y sabemos que Dios siempre tiene algo nuevo. Amén. A veces adoramos, para los que estamos en el ministerio de adoración, adoramos de la misma forma. Las mismas canciones, las mismas palabras usamos para orar. Las mismas palabras para orar y ser cristianos. Entonces nuestro cristianismo se puede volver una actividad más en nuestra agenda. Es como, sí, tengo que ir a la universidad, tengo que ir a trabajo, y también tengo que ir a la iglesia, y tengo que servir en la iglesia, y tengo que orar. Se vuelve como una actividad más en nuestra agenda, en nuestra vida. Por eso el Señor nos dice, Selah en tu vida. Y yo quiero decirlo hoy de parte de Dios, Selah en tu vida, amada iglesia, Selah en tu vida, hombre de Dios, mujer de Dios, Selah en tu vida, niño que me escuchas, Selah en tu vida, mujer de Dios, líder, pastor que me escuchas, Selah en tu vida. Dejemos que nuestra mente y emociones se despejen en este tiempo de cuarentena obligado. No sé usted, pero el Señor dijo, Selah, el mundo va a ser un Selah. Y en este tiempo de cuarentena obligado, hagan una pausa. Al menos como Neshama Ministerios y las personas que me están escuchando, hagamos una pausa, descansemos. Para refrescar nuestros pensamientos también y nuestras emociones. Para llegar a una intimidad, esto va a tener como objetivo para llegar a una intimidad más profunda con nuestro Dios. Para estar siempre donde Él esté. Para estar siempre donde Él está. Porque a veces cuando usted está cansado emocionalmente y mentalmente, a veces Dios se movió, para que usted me entienda. Y ya no está donde usted piensa que está. Y usted tiene que moverse y estar donde Él está, como la nube. En el Éxodo dice, y cuando la nube se movía, los hijos de Dios levantaban el campamento y se movía. Y cuando la nube se paraba, el pueblo de Israel se paraba. Es lo mismo ahora. Amén. Cuando usted está agotado emocionalmente y mentalmente, usted tal vez piensa que Dios sigue estando ahí, pero ya no está ahí. Y es necesario que usted haga esta pausa para que usted pueda estar siempre donde Él está. Amén. Quiero que me escriban si el Señor está hablando a usted. Amén. Dígame, si el Señor creo que me está haciendo entender el porqué de muchas cosas. Es necesario que yo tenga que parar, hacer una pausa en mi vida. Y tal vez no me he dado cuenta y el Señor tuvo que usar este Selah a nivel mundial para pararnos, para ponernos un freno a la humanidad. Ahora déjeme terminar con esto. Quiero hablarles para ir cerrando lo que el Señor nos está hablando hoy, hablarles de las consecuencias de no respetar los Selah de Dios, las consecuencias de no respetar las pausas de Dios. Y volviendo a lo natural, quiero otra vez ir a hacer una analogía, ir a lo que dice la ciencia, a lo natural. Volvamos a los deportes, a los atletas. Quiero decirles esto, muchos atletas manifiestan o dicen esto, que perciben una baja en su rendimiento tras 1 o más días dedicados a descansar. Es decir, ellos piensan que descansar es malo porque van a perder la fuerza, porque ya no van a correr con la misma intensidad, no van a correr los mismos kilómetros. La mayoría de los atletas piensa esto, de que les baja el rendimiento el parar o descansar. No obstante, no existen evidencias, dicen los expertos, que avalen ese pensamiento. Yo no lo sabía, créanme que mientras yo preparaba este mensaje pensaba que era así también.
que si yo dejaba de entrenar, iba a perder la fuerza, tal vez para los que practican atletismo ya no iban a correr con la misma resistencia, los que hacen gimnasio no iban a alzar el mismo peso, pero dicen los expertos que no existen evidencias que avalen esto, esta forma de pensar. De hecho, dicen ellos, todo lo contrario, para experimentar una baja más sensible en su rendimiento, en su performance, así se le llama, se necesitarían, dice, por lo menos 2 semanas o más de inactividad para que exista tal vez una pérdida de fuerza, una pérdida en su rendimiento. Y esas 2 semanas o más sería en una para total, es decir, en un descuido de los entrenamientos y de la alimentación. Ahí recién se empieza a presentar bajas que pueden llegar a ser sensibles. Ahora, la mayoría, dicen estos expertos, de los planteles profesionales de cualquier deporte tiene al menos un día libre en la semana. Los de élite, los profesionales. Sobre todo la jornada posterior o la siguiente a esta tras una competencia. Es decir, cuando va a haber una competencia, mucho más, tienen que descansar mínimo un día, si quieren ir en correctas condiciones. Entonces, volvamos a lo espiritual. Estamos hablando otra vez de las consecuencias de no respetar los descansos, los selá, las pausas de Dios. En lo espiritual, si hemos hablado esto nuevamente comparando a los deportistas, en lo espiritual, si los mejores deportistas del mundo hacen hincapié en la importancia de descansar, ¿por qué habríamos de actuar diferente nosotros, como cristianos, como iglesia? Ellos cuentan con la mejor preparación, los más preparados médicos y entrenadores, llevan una exigencia asfixiante. Sería muy terco y necio no seguir esta línea también en nuestra vida espiritual. Por más que usted diga, el Señor me ha dado un don y en el año pasado y al iniciar yo he visto la obra de Dios, ayudé a los necesitados, visité los ancianatos, visité las cárceles, estuve tal vez con mi ministerio yendo a predicar la palabra por todo lado, el Señor me ha abierto esas puertas, pero recuerde también que una exigencia asfixiante necesita una pausa también, una pausa considerable, una buena pausa, un selá. Amén. Debemos llevarla, esta línea también espiritual, que se haga un hábito en nosotros como cristianos. Dios lo sabe, por eso creo yo, le repito, en esta temporada, en esta época, como dice la palabra en Eclesiastés, hay tiempos y temporadas, hay ocasiones, tiempos y temporadas. Todo tiene su tiempo, su ocasión, su temporada. Yo creo que en esta temporada, en esta época, Dios puso su mano en todo el mundo y dijo, tengo que llevarlos a un selá, definitivamente, es necesario, tienen que parar, tienen que entrar en mi descanso, necesitan meterse conmigo en la habitación. Como decía uno de nuestros servidores aquí en Tulcán, como decía Mateo, y les compartía en su devocional los miércoles, les animo, dicho sea de paso, a que nos sigan los días miércoles a las 7 de la noche. Él hablaba de esto, ¿no? De que es necesario entrar en el lugar secreto, que era lo que Daniel hacía, nos decía él, ¿no? Es necesario, creo que Dios nos dice, tenían que parar, tienen que entrar en mi descanso, necesitan meterse conmigo en la habitación, escuchar mi voz antes de que salgan a correr nuevamente la carrera de la fe, necesitan escuchar mi voz antes. Y no había otra forma de pararnos y llevarnos a ese lugar que haciendo un selá. Y el Señor dijo, bueno, que esta pandemia se extienda. Necesito parar a mi pueblo, necesito parar a mis hijos, necesito parar a la gente del mundo. Amén. Ahora, muchos pueden decir, pastor, ¿y qué pasa? ¿O qué puede pasar si no se para? Si no hacemos el selá, porque de eso estamos hablando. ¿Qué consecuencias? Yo ya sé que lo tengo claro ahorita, que el Señor, todo esto que está pasando tiene un propósito de que tengamos una pausa, pero no nos ha respondido todavía qué pasa si no hacemos el selá y se descansa lo suficiente. Incluso es más, ahorita, ¿qué pasa si yo no hago la cuarentena? ¿Qué pasa si yo no respeto el toque de queda, donde usted nos esté escuchando, no sé en qué país? Usted no respeta la no movilización en ciertos horarios, de acuerdo a su provincia, de acuerdo a su país. ¿Qué pasa? En lo natural, en esto que estamos viviendo, dice, se va a contagiar, o puede usted contagiar a otros, o puede ocasionar muchos problemas. Lo mismo pasa si usted no para. ¿Qué pasa si no hago un selá? Le voy a describir para terminar algunos posibles efectos de qué pasaría si usted no para. Amén. ¿Qué pasaría si usted no para? Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué pasa si tú no paras?
Lo primero, creo yo que les voy a hablar de tres cosas igual que pueden pasar si usted no hace un Selah. Si usted no respeta el Selah, porque muchos dicen, sí, bueno, es la cuarentena, pero yo en lugar de hacer una pausa, meditar en lo que Dios me está diciendo, buscar la voluntad de Dios, no, yo voy a dedicarme a ver películas, que no está mal, obviamente. Yo voy a dedicarme a hacer deporte, voy a dedicarme a arreglar cosas en la casa, voy a dedicar a, a limpiar la cocina, no sé, ¿no? A lavar las cortinas, bueno, lo que se le ocurra. Eso no es respetar el Selah, porque el Señor no quiere solamente eso, el Señor quiere que usted esté quieto y escuche. El Señor quiere que usted esté quieto, calle y escuche. Y si usted no hace eso, ¿qué puede pasar? Primero, puede haber lesiones espirituales. Yo quiero relacionarlo con la parte de los deportistas. Puede haber lesiones en lo espiritual también. Mire, a ver, explíqueme, pastor, eso, ¿cómo es de que puede haber lesiones espirituales? Sí, mire, déjeme decirle que gran parte de la depresión, la angustia, la ansiedad, el estrés, el desánimo se dan por no tener una pausa para descansar en su espíritu, en su alma, como lo hemos dicho. Esto se da cuando nuestra fe, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu se someten constantemente a esa presión del mundo, ¿no? Que ya habíamos dicho, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, esto que presiona, nos presiona. Esta serie de movimientos o impactos que hacen que a la larga nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios se fisuren, se debiliten o se rompan. Entonces, estas lesiones muchas veces se dan por exceso espiritual. Yo le pongo así este término, exceso espiritual, de parte de los hijos de Dios. Lo peor del caso es que por no realizar el parón, un Selah, necesario de 1 o 2 días, o cuando Dios le indique o sea indispensable, para muchos será 1 día, 2 días, tal vez para el mundo en este momento sea un par de meses, no lo sé, pero usted tiene que identificar cuál es el tiempo, la ocasión y el momento, y sobre todo el tiempo que va a durar su Selah con Dios, porque esto no va a ser solo por ahora, va a ser continuo hasta que el Señor venga por segunda vez. Es necesario tener estos días, estos tiempos de para. El cristiano debe afrontar una pausa obligada de mucho más tiempo, a veces, no solo 1 día, 2, una semana, a veces tiene que tener una pausa más prolongada, tal vez como ahora lo estamos teniendo como humanidad, para poder recuperarnos. Yo me ponía a pensar y decía, tan desgastados tal vez estamos como humanos en todo el mundo que tuvimos que hacer una pausa de un buen tiempo. Tal vez como ahora mismo lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué yo debo respetar los Selah de Dios para no tener lesiones espirituales, para que usted no caiga en depresión, en angustia, en estrés, en desánimo? 2, para que no exista desmotivación en su vida. Mire, cuando usted no respeta los Selah de Dios, otro efecto de no tener esto en su vida, una pausa, es una baja en nuestro rendimiento, sobre todo en el servicio a Dios. Para los que nos escuchan por primera vez, tal vez si usted es papá o mamá, en su caso, si usted no respeta, un efecto puede ser la baja en su rendimiento, en ser papá, en mamá, tal vez en llevar su hogar. Para los que servimos a Dios, se va a dar una baja en nuestro rendimiento en el servicio a Dios, desmotivados en seguir su camino. Esto puede provocar ansiedad. Esto puede provocar desilusión. Por eso tal vez usted está desilusionado, ansioso en su familia. Ya no es lo mismo, no le apasiona tanto el ser papá, el haber construido una familia, el tener el trabajo en el que ahora está, aunque tal vez ahorita por esta pausa no está yendo físicamente. El valorar la iglesia donde el Señor le puso, la familia en donde el Señor le puso. Ha provocado ansiedad, esa desilusión, sumado a la baja en nuestras actuaciones, consecuencia de la fatiga. Sobre todo la fatiga emocional, espiritual, les decía yo, ¿no? Aunque ésta sea moderada, nos puede llevar a la desmotivación. Sobre todo, el enemigo es astuto en esto, no nos lleva en un solo hecho a ese lugar. Nos va llevando poco a poco para que no nos demos cuenta. Moderado. Estábamos necesitados de una pausa, pero moderado el Señor, a veces el diablo se aprovecha y dice, no, sí puedes, no, dale, un poco más. Y esto nos ha hecho caer a muchos, o nos lleva a la desmotivación, e incluso a perder el sentido y la meta del por qué somos cristianos a veces, del por qué hacemos lo que hacemos. Si usted es creyente, si usted es líder, si usted es cristiano, lleva un buen tiempo, tal vez usted ha estado dudando el por qué somos cristianos. Yo le pregunto ahora, ¿por qué es cristiano usted? ¿Por qué hace lo que hace si usted está sirviendo en la casa de Dios? Y si no es creyente, ¿por qué usted decidió casarse con su cónyuge? ¿Por qué decidió tomar el trabajo en donde está? ¿Por qué decidió hacer lo que está haciendo ahora? ¿Por qué? Si usted ya no encuentra respuestas porque usted entró en una desmotivación, cayó en desmotivación.
por no hacer una pausa en su vida. Y no me refiero nuevamente, le repito, a descansar y a darse vacaciones o irse a la playa o de viaje, ¿no? Y a veces la cereza del postre que el enemigo le pone a todo esto y que podría provocar el fracaso del plan de Dios en nuestras vidas sería una lesión espiritual por sobreexigir. Cuando primero no hemos tenido el Selah para estar en la presencia de Dios y llenarnos. A veces usted se sobreexige y así como en lo natural el músculo se rompe y se desgarra, usted puede sobreexigirse y desgarrarse también en sus músculos espirituales y ahí se acaba todo. Aparte de estar desmotivado, usted se desgarró en su músculo espiritual y tuvo que... Hay personas que lastimosamente se suicidan, hay personas que lastimosamente caen en el vicio del alcohol, de las drogas, porque se sobreexigieron, no buscaron ayuda, no respetaron las pausas, pensaban que ellos eran Superman, la Mujer Maravilla y que podían hacerlo todo y se dieron cuenta que no. Entonces, si usted estaba desmotivado, no se preocupe, haga una pausa en su vida, vaya a Dios, corra hacia Dios. Amén. Y un tercer aspecto por lo cual usted debe respetar las pausas, los Selah de Dios, es para evitar confusión y que usted sea fácilmente engañado por el enemigo. Yo le pongo este aspecto por confusión y fácil de ser engañados por el enemigo. Cuando usted no respeta los Selah, el diablo también está pendiente de nuestra pérdida de equilibrio. Esto es un equilibrio que debe llevar el cristiano entre el hacer las cosas bien y también darnos nuestras pausas, nuestro Selah. Y el diablo está pendiente de nuestra pérdida de equilibrio. Tal vez usted es un cristiano que está perdiendo el equilibrio, solo trabajando y no ha parado. Otros tal vez puede ser, ¿no? El otro lado, solo sin hacer nada y ya es hora de trabajar. Y el diablo sabe de esta pérdida de equilibrio, ya sea en el trabajo, si usted está trabajando, o en el servicio a Dios. Y nuestros Selah tan necesarios que son. Por este motivo, mientras más agotados o agobiados estemos, mejor será, mejor será para el enemigo susurrar mentiras, engaños que busquen hacernos dudar. Mire, cuando usted no respeta el Selah y lo coge demasiado fatigado, lo toma demasiado pasivo, es más fácil para el enemigo susurrarle mentiras, engaños, darle visiones incluso, algo falso, para hacerle dudar de Dios, del carácter de Dios. ¿Sí? Tal vez por eso usted dice, sí, yo al comienzo iba a la iglesia, pero no sé qué pasó. Habla la parábola también del sembrador, ¿no? Dice, una cayó entre espinos y crecieron y la ahogaron, y representa los afanes del mundo. Dice, la palabra fue sembrada, eso significa esa parte de la parábola, dice, la palabra fue sembrada y los espinos son los afanes del mundo, y la ahogaron la palabra, la semilla, y no dio fruto. Ese cristiano se quedó ahí. Entonces, necesita usted aprovechar estos Selah de Dios, ¿no? El diablo quiere hacerle, en este momento que usted está fatigado, que usted no sabe aprovechar una pausa, le quiere hacer dudar de Dios, de su carácter, de sus promesas, para con usted, para con la iglesia, para con su familia. Le puede hacer dudar de su identidad en Cristo. Muchos dicen, no, yo creo que no fui llamado a servirle, creo que yo no fui llamado a ser pastor, yo no fui llamado a ser un buen papá, a levantar un hogar que dé testimonio a otros. Y usted empieza a dudar de su propia identidad en Cristo. Sabemos que así como Esaú, recuerde lo que le pasó a Esaú, vendió sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué él cambió? No sé si usted se ha puesto a pensar eso, está en el Génesis. ¿Por qué cambió su primogenitura, la bendición del hermano mayor? Por un plato de lentejas, porque dice la palabra que él llegó hambriento y cansado. Y el hermano le dice, mira, yo te puedo hacer un guiso y darte de comer. Y dice, sí, yo estoy tan hambriento y tan cansado que él ni siquiera pensó para decidir bien. Y dijo, ok, yo te cambio. Y así actúa el enemigo, le está buscando los Esaú de este tiempo, aquellos que estén cansados, aquellos que no estén aprovechando los Selah de Dios, para cambiarle su primogenitura, su bendición. Lo quiere tomar hambriento, cansado. Y nosotros vamos a ser tentados por el diablo a cometer equivocaciones, a pecar, a cambiar nuestras bendiciones, como pasó con Esaú, con su primogenitura. Y de ese modo perder lo que tanto trabajo y camino nos ha llevado. Aunque usted no se dé cuenta, tal vez por lo que ha estado tan cansado, tan ajetreado, tan distraído, usted ha alcanzado mucho en Dios. Yo estoy viendo ahorita una familia en donde la responsabilidad espiritual ha estado sobre los hombros de la mujer. Y has estado un poco desanimada. Y el Señor te dice, no, pausa, no te dejes engañar del enemigo. Haz un Selah y mira lo que yo he hecho en tu vida.
Yo he hecho mucho. Esta mujer, tú has ganado mucho. Sin darte cuenta, no puedes perder. Ha costado tanto trabajo, has hecho mucho. Has recorrido mucho camino, así que no te desanimes, aprovecha más bien esta pausa que nos da Dios. Pensamientos como estos que tal vez a otros nos atacan, estoy tan cansado que me lo merezco, tal vez necesito parar, quizás, y tal vez usted se puede dar el lujo de hacer algo en contra de la palabra de Dios incluso. O podría hacer esto, aquello, dicen otros, igual he trabajado mucho, me puedo dar este lujito, puedo aflojar un poco. Pienso que no es tan malo, dicen otros, pero hay que ver bien. Mejor no haga nada, esté quieto y callado delante de Dios. Repita conmigo, los momentos de sueño y cansancio es en donde el diablo querrá usted atacarle. Los momentos de hambre, sueño y cansancio son en lo natural, ¿no es cierto? Aquellos en los que podemos ser más vulnerables. Usted no puede ponerse a discutir o pelear con alguien que esté con sueño y cansancio. Tal vez si estamos en una pelea de box, el luchador que esté con sueño y cansado va a perder, va a estar más vulnerable. Amén. Se va a equivocar si usted está cansado o queriéndose dormir en lo espiritual porque no ha hecho un Selah en su vida. El diablo lo sabe. Es por ello que el Selah, que no es abandono y holgazanería, les decía, no es que el Selah es quedarme cruzado de brazos, no, sino esta pausa de Dios para escuchar y renovarnos. Es muy importante y necesario. Ya era hora. Amén, ya era hora. Para finalizar, entonces, yo quiero decirles esto, la próxima vez que te enfrentes a un día de descanso, de un Selah, como ahora por cuarentena, obligatoria por el COVID-19 en todo el mundo, lo último que usted debe hacer es sentirse mal, o sentirse desesperado, aburrido, confundido, sentir culpa, no sé. Porque hay muchas personas que cuando son obligados a parar, o les dicen, ¿sabes qué? No, vas a ir a trabajar por un tiempo. A algunas personas no les gusta tomar vacaciones incluso, ¿no? Se sienten mal, desesperados, aburridos, confundidos, sienten culpa aún. Ahora, en esta pausa obligada. Lo último que debe hacer es eso la próxima vez, porque va a haber mucho Selah de aquí en adelante. Por el contrario, usted tómelo como un día de entrenamiento pasivo de parte de Dios. ¿Sabe? Los expertos en deportistas o deportólogos dicen que descansar es un entrenamiento pasivo y el hacer ejercicio o practicar el deporte en sí es un entrenamiento activo. Entonces, tómelo los Selah de Dios como los días de entrenamientos pasivos de parte de Dios y aprovechen a recargar sus pilas espirituales. Aprovecha ahora este tiempo. Miren, yo en lo personal le quiero decirles esto, estoy aprovechando muchísimo, estoy aprendiendo tanto. Yo estoy ahorita ansioso de volver a reunirnos físicamente. Yo sé poderles trasladar y poder compartir con ustedes todo lo que Dios me está compartiendo a mí también. Darles por gracia lo que estoy recibiendo por gracia. Ahorita estoy recibiendo cosas que tal vez no hubiera podido recibir cuando estábamos en el trajín de la vida que estábamos llevando. Era necesario. Yo agradezco por este Selah. Yo creo que ustedes deben agradecer por este Selah, porque una vez que termine esto, es un entrenamiento pasivo de parte de Dios y vamos a recargar nuestras pilas y vamos a salir más fuertes para poder ser mejores líderes, mejores pastores, mejores padres de familia, mejores madres, poder ser mejores hijos, en lo que usted haga, poder ser mejores trabajadores, que su negocio sea mejor. Y un buen consejo para estos momentos es conservar una buena alimentación, así como una pausa, un descanso. No lleva a un crecimiento, no lleva a un fortalecimiento, sino una buena alimentación. No solo pausemos, sino conservemos una buena alimentación. ¿Cuál es esa alimentación? En nuestro caso como cristianos, la oración, leer la Biblia y el ayuno, el escuchar los servicios online, congregarnos, ¿no? Y otro consejo que yo les doy, no solo una buena alimentación, digamos, no solo hacer una pausa, sino decir una buena alimentación que es la oración, la Biblia, el ayuno y también relajar, tener quieta nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Para que usted lo lleve a la práctica. Coma bien, oración, Biblia, ayuno, congregarse y aquiete su mente, es decir, piense como Dios piensa, mire las cosas como Dios las mira y hable las cosas como Dios habla. Eso es parte de relajar sus pensamientos, de parar, de aquietar su mente, es pensar como Dios piensa, mirar las cosas como Dios las ve y hablar las cosas como Dios las habla. Y también, otro consejo que puedo darles es, en esto Selah, haga actividades recreativas, que no exijan demasiado su espíritu, a sus emociones, a su alma por este momento. Aproveche el Selah, aproveche esta pausa.
Yo les puedo recomendar, canten canciones, adoren a Dios. Para los que están sumergidos un poco en la parte musical, tal vez hay personas que nos escuchan que son líderes de alabanza o, o personas que tocan un instrumento, compongan una canción a Dios, háganle su salmo a Dios. O tomen su instrumento y adórenle a Dios. Canten canciones, escríbanle una canción. Tal vez usted no toca ningún instrumento, pero le gusta escribir, escríbale un salmo. Es un salmo, escríbale a Dios. Hágale una carta a Dios, no sé. Lea un buen libro lleno de la unción de Dios. Ojo, escoja bien, obviamente, pero lea un buen libro lleno de la unción de Dios. Mire, escucha a otros predicadores. Vaya a YouTube, ahorita que hay internet. Busque hombres, mujeres de Dios, predicadores, a los que usted tal vez admire. Usted admira tal vez como mentor a algún predicador. Escúchele a ese predicador. Esos hombres, esas mujeres de Dios que usted admire, les tenga como mentores, que le desafíen a crecer en su vida espiritual. Escúcheles. Y no lo olvide nunca. La importancia de descansar en la vida de un hijo de Dios es enorme para evitar las lesiones espirituales y mejorar nuestro rendimiento en el reino de Dios. Así que aproveche este Selah que estamos viviendo, este Selah que el Señor nos ha regalado. Aproveche este Selah tal vez no solo en su vida personal, aproveche este Selah en familia. Aproveche este Selah en familia, que puedan compartir cosas espirituales en familia, con abuelos, con sus hijos, entre esposos. Amén. Eso quería decirles yo de parte de Dios. Aprovechemos estos tiempos, sepamos aprovechar y vivir bien este Selah que el Señor nos ha regalado. Amén. Antes de terminar, me gustaría que ustedes que están escuchándonos tomen su ofrenda. Vamos a orar por el momento de nuestras ofrendas. Ustedes ya saben, los que son parte de la congregación de Neshama Ministerios en Quito y en Tulcán, sabemos que en cada servicio nosotros hemos asignado un lugar que va a ser las veces de alfolí, en donde vamos a colocar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, mientras dure este tiempo de cuarentena, y cuando todo se restablezca, pues vamos a llevar estos diezmos y estas ofrendas a la casa de Dios. Vaya, tome su ofrenda. No se trata de la cantidad. Si usted nunca ha ofrendado, nos escucha por primera vez, tome algo en su mano, no se quede sin dar. No se trata de la cantidad, tome lo que usted desee, pero que no se quede con las manos vacías. La persona que está cerca, traiga el lugar que va a ser, traiga el objeto que va a ser como alfolí. Vamos a orar por el tiempo de ofrendas. Vamos a tomarnos unos segunditos para esto. Tome su ofrenda en su mano, vamos a orar. Yo quiero unirme con usted para orar por este tiempo de las ofrendas, ¿sí? Tome su ofrenda, que nadie se quede sin dar hoy. Vamos a sellar este tiempo con nuestra ofrenda, con el tiempo del dar. Amén. Hay niños que nos están escuchando, hay los niños de Neshama Kids, de Tulcán, de Quito. Les envío un saludo, si nos están escuchando los niños de la ciudad de Tulcán. Ellos también ofrendan en su tiempo cuando nos reunimos en la casa de Dios, así que esto no va a ser la excepción. Estamos listos, así que cierre sus ojos con su ofrenda en su mano derecha. Vamos a orar. Déjeme que yo me una con usted en este tiempo de oración. Déjeme que le guíe, por favor. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor. Queremos traer nuestras ofrendas delante de ti, Señor. Sabemos que tu palabra debe ser predicada. Debemos ir por todo el mundo, Señor, predicando tu palabra, Señor. Y esta semilla que tenemos hoy, Señor, abre puertas para que tu palabra, para que las buenas noticias se sigan extendiendo alrededor de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país y de todo el mundo, Señor. Y también esta semilla, Señor, nos abre puertas para la provisión en nuestros hogares, Señor. Tú siempre serás fiel con los que te somos fieles, Señor. Hoy, en señal de nuestra adoración y fidelidad, ponemos nuestra semilla en tus manos, Señor. Sabemos que siempre tú nos saciarás y nos darás el pan que necesitamos, Señor, a nosotros, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Antes de hacer la oración final, quiero agradecerles. Ustedes pueden visitar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Neshama Ecuador. Ustedes pueden revisar ahí. Hemos hecho la entrega de los kits alimenticios a las familias que estaban necesitadas en la ciudad de Tulcán. Muchas gracias a la iglesia de Quito, a la iglesia de Tulcán, a todos aquellos que con su semilla, con su aporte económico, hicieron posible llegar
a esas familias. Tal vez ustedes en algún momento anhelaban ser misioneros y querían ir, o nuestro deseo todavía sigue siendo ser misioneros, ir a África, a los lugares necesitados, pero en este momento no podemos salir, pero su semilla sí pudo salir. Y se convirtió en una ayuda muy grande para estas familias. Usted puede entrar a nuestras redes sociales, están ahí, les agradecen muchísimo. Yo me hago portavoz del agradecimiento de las familias de la ciudad de Tulcán. Nosotros siempre vamos a estar prestos de sus necesidades y esto no va a parar. Vamos a continuar nosotros estando pendientes de las necesidades de las familias de Neshama Ministerios. Muchas gracias otra vez por sus ofrendas, por su aporte, por su ayuda. Es más, en esta semana estamos por habilitar ya en nuestra página web www.neshamaecuador.com el link para que usted pueda hacer donaciones a través del internet. Usted entre a nuestra página www.neshamaecuador.com, va a encontrar el link donaciones. Usted hace un clic ahí y usted puede aportar también si usted desea a través de nuestra página web. Amén. Así que déjeme antes de terminar hacer una oración para aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Si hay algún invitado que le invitaron a usted para escuchar este momento la palabra de Dios y no ha escuchado de Jesús otras veces o no sabía qué es lo que es ser cristiano. Y sobre todo, ¿no?, la pregunta que siempre estamos haciendo en todos los servicios en línea: ¿qué pasaría o dónde va usted si nuestra vida termina el día de hoy? ¿O qué pasa? ¿A dónde va usted si el Señor Jesús viene por segunda vez? Porque Él va a venir, eso dice su palabra. ¿A dónde va usted? Hay dos lugares, no habla de otros más la palabra de Dios, o al cielo o al infierno. Si su decisión es irse con Jesús, estar con Él eternamente, la palabra en Romanos 10, versículo 9, habla de que si usted hace una oración, confiesa con su boca y le hace a Jesús su Señor y se arrepiente de sus pecados, dice, por fe usted recibe perdón y recibe salvación. Si usted quiere hacer esto, o si hay personas que han sido cristianas y han dejado el camino de Dios y quieren retomar su relación con Dios, este tiempo es para usted. Déjeme que yo le guíe en esta oración para que usted pueda tener este regalo de la salvación, para que usted pueda tener este regalo de restauración. Cierre sus ojos. Si hay personas alrededor de la gente que nos escucha por primera vez y necesita realizar esta oración, ponga su mano o abrácele a esta persona. Todos nos vamos a juntar a orar. Repita conmigo, dígale: Jesús, yo te doy gracias porque me has traído a escuchar este momento tu palabra. Yo sé que tú eres real, te siento aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados y errores que he cometido hasta el día de hoy. Entiendo ahora muy bien lo que tú hiciste en la cruz. Tú derramaste tu sangre, ocupaste mi lugar para morir por mí y perdonar mis pecados. En este momento, Señor, me siento apenado, entiendo que te he fallado, pero sé también que tu sacrificio en la cruz me perdona. Yo acepto este sacrificio, Señor, hoy, y recibo tu perdón. Y te pido que seas el Señor de mi vida, de mi familia. Te entrego mi futuro, me entrego por completo a ti, te declaro mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, escríbanos a través del Facebook. Si usted está en otra ciudad o le invitaron o nos está escuchando en otro país, escríbanos. Nosotros vamos a ayudarle a redireccionarle a una iglesia. Si usted nos escucha en otro país diferente a Ecuador o en una ciudad del Ecuador diferente a Tulcán o Quito, nosotros vamos a ayudarle a encontrar una iglesia para que una vez que termine todo esto, usted pueda congregarse. Y si usted pues fue invitado por alguien de Neshama Ministerios y se encuentra sobre todo en Ecuador, en las ciudades de Tulcán y de Quito, pues cuando todo vuelva a la normalidad pueda conocer nuestra iglesia, nuestras instalaciones, el templo, y pueda reunirse con nosotros para seguir compartiendo la palabra de Dios. Bueno, voy a orar por finalizar este tiempo. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, que tu palabra, como está escrito, nunca regresa vacía. Señor, tú la has sembrado en nuestro corazón. Te pedimos que dé fruto al 100 por 1. Yo quiero bendecir a cada persona que escucha el mensaje el día de hoy.
Señor, yo pido por una protección sobrenatural sobre sus vidas, sobre sus familias. Yo los cubro con la sangre de Cristo. Señor, tu sangre es un escudo alrededor nuestro, alrededor de ellos. Señor, el enemigo no puede pasar el límite de la sangre. Estamos más que protegidos en ti, Señor. Yo les bendigo. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ellos y te damos gracias, Señor, porque después de escuchar este mensaje, Señor, salimos cambiados y transformados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Síganos a través de nuestras redes sociales, síganos a través de nuestra página web www.neshamaecuador.com y les invitamos para que el día de mañana se una con nosotros a las 10 de la mañana en el servicio online de Tulcán y el día miércoles a las 7 con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga.